En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que no olvide yo ni un instante que tú has establecido en la tierra un reino que te pertenece, que la iglesia es tu obra, tu institución y tu instrumento, y que nosotros estamos bajo tu dirección, tus leyes y tu mirada, que cuando la iglesia habla, tú eres el que hablas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por mantenernos una vez más unidos aquí en este canal, Espíritu Canal, como cada mañana. Bendecido martes para todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Como vemos en este Evangelio, el Señor Jesús habla más directamente a sus discípulos. Constantemente en el encuentro con la gente sencilla les habla con parábolas. Las parábolas sabemos que son enseñanzas para los pequeños, con mucha caridad y con mucho amor, con mucha sencillez. El Señor les habla así a los sencillos. Pero a los más cercanos les habla más directo, les explica qué significa esa parábola de la cizaña y el trigo que habíamos escuchado. Habla acerca de la predicación, del mundo, de la palabra, del diablo, del pecado, de todo aquello que es infierno. Y bueno, pues nos da la claridad de ser partidarios del reino de los cielos o ser partidarios del maligno. En estos días, y a razón del video del día de ayer, apenas hemos recibido una respuesta del Papa Francisco al respecto de estos Juegos Olímpicos. Con mucho cariño, pero también con mucha fuerza, aquí en la descripción les vamos a dejar este documento para que ustedes lo conozcan, lo que el Papa opina de lo que pasó en la inauguración de estos Juegos Olímpicos, donde fue totalmente, lo dijimos ayer, una visión totalmente satánica, con la expresión grosera y desnuda de todos los pecados. Así entonces el Señor, que nos aclara la verdad, ahí nos dirá cómo el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el tiempo de la siega. Y vamos entonces permaneciendo de pie, luchando contra el pecado. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿qué deja un padre o una madre cuando se va? Muchos han caído en la cuenta de que su matrimonio se acabó, porque se enamoraron de otra persona, porque la relación es disfuncional, porque ya se dieron cuenta que no hay compatibilidad, que cometieron el error más grande de su vida al contraer matrimonio con la persona equivocada, etc. Después se piensa en los hijos, quienes solo tendrán que acomodarse a sus propias exigencias y decisiones muy personales. Es verdad que para que funcione un matrimonio los dos esposos deben funcionar, pero cuando hay hijos de por medio, ¿acaso no debe valorarse lo que ellos sufren con la separación? ¿Se puede abandonar a los hijos sin que esto pese en la conciencia y crear razones lógicas para justificar el abandono? Tal vez las consecuencias irrevocables que recibirán los hijos hagan reflexionar a quienes ya tomaron decisiones, encontrando en esto la posibilidad de que recapaciten y vuelvan a su familia, o a que recapaciten a aquellos que están a punto de decidir. He aquí algunas de ellas. El sufrimiento. Cuando no se tiene a nadie más, el abandono deja una huella profunda de dolor, una herida, un resentimiento en los hijos. ¿Puede repararse esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se puede devolver a un padre o una madre si estos no quisieron serlo nunca? ¿Qué dirá quien escuche a una pequeña orando así? Señora, recapacitar a mi mamá que nos abandonó. ¿O que mi papá sepa que la felicidad está con sus hijos y no con la mujer con la que se fue? ¿Acaso no habrá que sufrir por haber destruido la vida de uno o más hijos? Los daños de la conducta y emociones normalmente en los niños abandonados terminan por dejar la escuela y empiezan a requerir tratamiento psicológico, a ser niños de calle, con peligro de caer en las drogas, en el alcohol, ser agresivos. ¿Puede estar tranquila la conciencia de quien ha dejado estas secuelas irreparables en la vida de un hijo? La soledad y la tristeza. Muchos hijos vivieron siempre solos, valiéndose de sus propias cuentas.
de lo que tenían para defenderse en la vida, sin una mano amiga madura, sin una persona que les diera confianza, seguridad, amor, que les ayudara a madurar. Una vida vacía no se llena con regalos, dinero o con decirle al hijo abandonado, fue tu madre o fue tu padre la causa más fuerte por la que no estoy contigo, como si con ello se pudiera llenar el vacío que se deja en el ser. La muerte. ¿Qué ha hecho de su vida? ¿Qué han hecho de su vida muchos hijos sin padres? Se suicidan en los vicios, se pierden en la prostitución, sus vidas ruedan de un lugar a otro como muertos en vida porque nadie les enseñó a vivir. ¿Se puede seguir produciendo la secuela que dejan los divorcios, los abandonos, la toma de decisiones fáciles y egoístas a costa de lo que pueden sufrir los hijos? ¿Acaso no es mejor que los esposos trabajen por los dulces frutos que produce el hacer vida, el amor en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Es tiempo de reflexionar. El matrimonio no es para los niños, en el tema de hoy. Para Santos y Conversos, hoy celebramos a San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Vivió entre el año 380 al 450 más o menos. Pedro nació hacia el año 380 en Imola, Italia, y le pusieron un nombre apostólico, cosa que le agradó. Cornelio le educó, le inició en el orden sagrado y le ordenó diácono. Fue elegido más tarde para gobernar la iglesia de Ravenna. Como obispo sobresalió por su celo apostólico y por la altura y piedad a su predicación, lo que le valió ese sobrenombre de Crisólogo, palabra de oro. Eso significa. La elevación de Pedro a la dignidad de obispo de Ravenna tuvo lugar probablemente entre los años 424 y el 429. Desde el año 404, Ravenna era residencia imperial de Occidente. Se explica que a instancias del emperador romano, el Papa confiriera a esta sede la dignidad de metropolitana. Pedro fue el primer arzobispo antités, como se decía entonces. En el año 431, Teodoreto de Ciro y más tarde, a principios del 449, Eutiques, le escriben para pedir su protección en la polémica suscitada por las cuestiones cristológicas tan debatidas en Oriente. Se ha conservado la respuesta de Pedro a Eutiques, la cual es un preclaro testimonio en favor de la sumisión debida al sumo jerarca de la Iglesia, el Papa. Máxima en cuestiones de fe. En todo te exhortamos, decía, honorable hermano, escribe, a que acates con obediencia todas las decisiones escritas por el Santísimo Papa de la ciudad de Roma, ya que San Pedro, que continúa viviendo y presidiendo en su propia sede, brinda a los que la buscan la verdadera fe. Nosotros, en cambio, para el bien y la paz de la fe, no podemos asumir las funciones de juez sin el consentimiento del obispo de Roma. Como prelado, Pedro se distinguió por su actividad como constructor de edificios sagrados y como consejero de la emperatriz regente Gala Placidia. Ambos se estimularon en la devoción hacia la memoria de los santos. Para el año 445 expiró en brazos de Pedro, el obispo de Auxerre, San Germán, a quien de paso por Ravenna llamó a la gloria. Pero sobre todo sobresalió Pedro como predicador. Su celebridad, el título de doctor de la Iglesia, que el Papa Benedicto XIII le otorgó en el año 1729, proviene de sus sermones que han llegado hasta nosotros. Su sermonario clásico consta de 176 piezas. Y también el estilo de Pedro es retórico académico. Sus discursos acusan una preparación esmerada, no decía nada que antes no hubiese escrito, estudiado, aprendido. Le falta la espontaneidad, la naturalidad de un Agustín, por ejemplo. A pesar de todo, en sus frases llenas de figuras retóricas y de sentencias, de juegos de palabras, de pleonasmos, terminadas siempre con cláusulas rítmicas, se refleja el talento del orador. Sin duda decadente de Pedro, que es la primera mitad de la Edad Media, le mereció el sobrenombre de Crisólogo, palabra de oro, como dijimos. Y bueno, pues también no es suficiente para ahogar el calor humano el fervor divino que desprenden las palabras de nuestro santo predicador. San Pedro Crisólogo predicó entre los concilios de Éfeso y de Calcedonia, por eso es natural que sus discursos estén saturados de las preocupaciones cristológicas de la época. Creemos que este aspecto es el más interesante de los sermones, mas no hay que olvidar que Crisólogo no es un teólogo propiamente dicho. En las exhortaciones se refleja ante todo la preocupación pastoral del obispo de Ravenna. En este sentido, sus palabras son realmente el espejo de su santidad. Si algún epíteto hubiese de darse a este orador, el más apropiado sería el de doctor del amor paternal de Dios. En característica, por ejemplo, la afición que manifiesta por la idea que continuamente está repitiendo de que Dios prefiere ser amado que temido. Su mariología está impregnada de un verdadero lirismo. Lo que él dice de la Santísima Virgen, con unas exuberancias de conceptos que parecen preanunciar las bizantinas, no tienen parangón con la literatura patrística.
Pedro fue llamado a la casa del Padre el 3 de diciembre del año 450. Según la tradición, fue a morir a su patria junto al sepulcro del mártir Casiano. De hecho, actualmente su sepulcro se venera en la cripta que se llama San Casiano de la Catedral de Imola. En Santos y Conversos, San Juan Crisólogo. San Pedro Crisólogo, perdón. En la rola del alma vamos a escuchar a Atenas con la rola Espíritu Santo. Esto está muy bueno, vamos a escucharla. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. En el chiste, un pordiosero tiene 2 tazas para pedir dinero, no una, sino 2. Por lo tanto, una persona se acerca y le pregunta, oiga amigo, ¿por qué 2 tazas? Lo que pasa es que este es de un compañero que hoy es su día de descanso. En curiosidades, hagamos de los templos espacios de fraternidad. Los templos chicos o grandes, lujosos o sencillos, de ciudad o de pueblo, son lugar de la presencia de Dios, no solo por el culto que ahí se celebra, sino por las relaciones fraternas que ahí se construyen y que desde ahí se testimonian. En tiempos de Jesús la gente apreciaba mucho el templo. Para todo buen judío era una gran bendición acudir a él al menos una vez en la vida. Sin embargo, también había sufrimiento y hasta descontento en mucha gente al percibir la corrupción de los dirigentes religiosos y de los responsables en los templos, así como el desprecio con que se trataba a la gente más pobre y sencilla. Con razón dice Jesús en Lucas que aquello es una cueva de ladrones, es decir, un lugar desde donde se planea y se ejecuta la maldad. Debería de ser, dice, cada casa de oración, no porque se reza únicamente, sino porque ahí todos los hijos de un mismo padre, es decir, hermanos, se sienten con la capacidad y responsabilidad de construir unas relaciones fraternas para ir haciendo realidad el proyecto de justicia de Dios. En curiosidades. Y en la buena onda agradecemos a todos los que pues nos mandan sus saludos, sus oraciones, pedimos por la recuperación de los enfermos y por aquellos que están siendo llamados a casa de Dios. No se olviden que este próximo domingo tenemos una jornada de teatro importante, teatro con mensaje evangelizador, en la Basílica de Guadalupe, en la Casa del Peregrino, donde siempre acudimos a nuestras pastorelas y concursos. Bueno, pues en esta ocasión va a ser una participación del Teatro de Santa Lucía a las 11:30 de la mañana con la obra de teatro El Mundo de los Adultos. Los invitamos a ver todas las obras, empezará esto a las 10 y acabará a las 4 de la tarde en la Basílica de Guadalupe. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar con nosotros en Espíritu Canal, una edición más. Nos vemos mañana. Denle like y compartan.